Yo soy Pastor Juan Hildebrand. Aquí vamos a continuar con el tema del día del Evangelio. Esto es la segunda lección. En la otra lección les hemos estudiado que la Biblia habla de diferentes días, y cuando estamos hablando del día del Evangelio, no habla de un día de 24 horas, pero podemos aprender mucho de un día natural, como ahora en la mañana ha salido el sol y se va a poner en la tarde. Y sabemos que puede suceder muchas cosas a través del día. Pueden venir nubes y pueden esconder el sol y así. Entonces mientras estamos estudiando esto, quiero que se acuerden de un día natural y todas las cosas que nosotros entendemos bien. Y eso nos va a ayudar a entender la Biblia, porque la Biblia es escrito en tal manera donde podemos entender las cosas de la Biblia con las cosas de las cuales nosotros nos encontramos, las situaciones como las cosas naturales. La creación nos está enseñando cosas espirituales. Entonces, como les dije la otra vez, vamos a seguir el sol. Quiero que se acuerden cuando estamos estudiando esto, que esto no habla de un día de 24 horas, sino esto está hablando de un día del Evangelio, o del tiempo de donde va a ser predicado el Evangelio del Nuevo Testamento. Y la Biblia lo llama un día. Y queremos comenzar porque sabemos que cada día naturalmente empieza con la salida del sol. Ahí es donde empieza el día. Y vamos a leer las escrituras y vamos a ver que esto pasó exactamente igual. Y con eso vamos a entender qué es lo que sucedió a través de este día. Ahora estamos en el año 2021. Y los profetas del Antiguo Testamento han profetizado que iba a salir el sol, y también que se iba a oscurecer el sol, y también que en la tarde otra vez iba a haber luz. Y ahora vamos a seguir el sol, y con eso vamos a entender mucho y vamos a entender el tiempo en cual nosotros nos estamos encontrando. Lo primero que quiero leer es la escritura que está aquí, Malaquías capítulo 4 verso 2. El profeta aquí dice: mas a vosotros, los que temen mi nombre, naceré el sol de justicia. Aquí habla el profeta de un tiempo, 400 años antes que sucedió esto. El profeta dice que va a venir un tiempo donde va a nacer el sol de justicia. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento, podemos leer en Mateo capítulo 4, en verso 16, dice así: el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz. Aquí es donde empezó a predicar el Señor Jesucristo. Y dice: el pueblo que está sentado en tinieblas vio gran luz. Igual como si una persona está en la noche y de repente cuando sale el sol ve una gran luz. Esto espiritualmente exactamente eso sucedió. Y aquí lo que estamos viendo, que todo se está checando con el Antiguo Testamento. El profeta dijo que iba a nacer el sol. Ya cuando nació Jesucristo y empezó a predicar, dice aquí: la gente que está en tinieblas vio gran luz. En otra parte dice: yo soy la luz de este mundo. Entonces vemos claramente que cuando Él nació y empezó a predicar, Él dice: yo soy la luz del mundo. Lo que Él decía proféticamente: yo soy el sol de cual el profeta estaba hablando. Yo soy esa luz. Entonces, otro punto muy importante que queremos ver aquí, eso es: antes que se fue Jesucristo, que es la luz del mundo, le dijo a la iglesia en Mateo capítulo 5, en verso 14, dice: vosotros seas la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces aquí hay algo muy importante. Jesús dice que Él es la luz del mundo. Y después dice a la iglesia: ustedes son la luz del mundo. Por eso, en el libro de los Apocalipsis tenemos símbolos
Y con esto podemos entender los símbolos, porque los símbolos los símbolos los podemos explicar con otros versos de la Biblia. La misma Biblia se está explicando en sí mismo, a sí mismo. Aquí vemos el Nuevo Testamento. Esto es el Antiguo Testamento. El profeta profetizó eso aquí 400 años antes que nació el sol. En el Nuevo Testamento tenemos las palabras de Jesucristo que dijo: yo soy la luz del mundo. Después dice: ustedes son la luz del mundo. Aquí vemos el monte de cual estaba hablando en Mateo capítulo 5 verso 14. Tenemos otro símbolo aquí, que es el símbolo de la mujer que está parada sobre la luna y está vestida con el sol, en Apocalipsis capítulo 12. Si van a leer ese capítulo, van a leer de una mujer que está parada sobre la luna, que es el Antiguo Testamento, y está vestida con el sol, con la luz del Nuevo Testamento, con Jesucristo, que es la palabra de Dios. Aquí vemos el símbolo que la iglesia está vestida con el sol. Esto es exactamente lo que dijo Jesús cuando dijo: ustedes son la luz del mundo. Les voy a mostrar aquí donde nomás está este símbolo. Aquí vemos esto. Entonces lo que vemos, que el día del Evangelio, aquí, el día de la mañana, es donde empezó, que el sol estaba un 100% de luz, daba un 100% de luz en el día de la mañana donde nació. La doctrina estaba clara. La gente supo exactamente quién era Jesús. Tenía una doctrina perfectamente clara. Y también los apóstoles, cuando ellos salieron a predicar, sabemos que el sol estaba alumbrando un 100%. El sol es la palabra de Dios. Esto lo que estamos viendo aquí es el sol, la palabra de Dios. Igual como el sol natural ahora en este día nos está alumbrando y nosotros podemos ver dónde estamos caminando. Igual la gente que caminaba aquí en la tierra, con que el sol estaba alumbrando un 100%, sabían exactamente cuáles eran las doctrinas rectas, cuál era la profecía, cuál tiempo estaban viviendo. Todo estaba claro. Y por eso la iglesia en ese entonces supo exactamente dónde estaban y qué es lo que estaba pasando. Especialmente los apóstoles, ellos eran los líderes de esto. Entonces lo que quiero mostrarles aquí, que el día comenzó bien. Y luego el segundo punto que les quiero enseñar, que algo sucedió a través del día. Aquí en el tiempo de la mañana, en el tiempo de los apóstoles de Jesucristo, antes que ellos murieron, antes que Pablo fue matado, dijo palabras que son muy importantes. Lo que iba a suceder allí en adelante, ya después que él se iba a morir. Quiero leer un verso en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Aquí está hablando Pablo estaba viviendo en este tiempo aquí, donde el sol estaba un 100%. Y él dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto es un verso que es tan importante entender. Aquí vemos claramente que antes que se murió Pablo o que fue matado, él dijo claramente, estaba profetizando que Jesús no iba a volver a este mundo, porque la iglesia en ese entonces creían que Jesús pronto iba a venir. Y aquí Pablo nos está diciendo: Jesús no va a venir antes que venga una apostasía. Y en otro verso, en Hechos capítulo 20, 29, otra vez Pablo dice que después de su partida, después de su muerte, iban a entrar lobos raposos a la iglesia. Entonces, estos versos, y hay muchos más, con estos versos claramente podemos entender, y también con las palabras de Jesucristo en las parábolas de Mateo capítulo
13, donde está hablando de las 7 parábolas que hay en ese capítulo. La primera parábola es el día aquí donde empezó el Hijo del Hombre que vino a sembrar la semilla en esta tierra. Y en la segunda parábola, allí ya tenemos hombres que se durmieron y el diablo vino y sembró algo que no pertenecía a la iglesia. Allí vemos claramente con estos versos que algo sucedió después del día de la mañana donde empezó el día del Evangelio. Y por eso aquí, cuando estamos viendo este tiempo, por eso estamos viendo que aquí ya vienen nubes y están empezando a esconder el sol. Entonces imagínense, si sale el sol bien y todo está claro y la gente sabe exactamente dónde andan, porque si tú tienes luz puedes saber dónde estás pisando, dónde andas. Pero ya cuando no está claro la luz, ya te puedes tropezar, puedes caerte, tus cosas ya no están claras. Eso es exactamente lo que sucedió. Ya cuando se murieron los apóstoles, después del tiempo de ellos, vino una apostasía. Gente entraron, predicadores ya no hacían su obra, su trabajo del que tenían que hacer. Y vemos aquí que vienen las nubes y están empezando a esconder el sol. Imagínense un día natural como lo tenemos hoy día. Si sale el sol en la mañana muy claro, y está alumbrando a nosotros y podemos ver todo bien, y de repente vienen nubes, el sol todavía está ahí, pero hay algo entre el sol y la persona, algo se está viniendo por el medio y está escondiendo el sol. Eso es un ejemplo físico que la Biblia nos está mostrando aquí claramente. Por ejemplo, aquí podemos ver. Aquí es el tiempo de la iglesia de donde empezó, cuando Jesucristo la fundó, en Mateo capítulo 16, 18. Y vemos aquí en el año 270, aquí ya vemos este símbolo en Apocalipsis capítulo 8, empezó con un monte ardiendo, como Jesús dijo, ustedes son una luz sentada sobre un monte, es este monte. La iglesia estaba ardiendo con el fuego del Espíritu Santo. Vemos la mujer que está vestida con el sol alumbrando. La gente sabía exactamente qué hacer. Y en este tiempo Pablo dijo, después de mi partida van a entrar lobos a la iglesia. No va a venir Jesucristo hasta que viene una apostasía. Una apostasía significa que algo está yendo así para abajo. Algo muy interesante si van a leer. En el libro de los Apocalipsis, en el capítulo 8, podemos leer que primero vemos que estaba ardiendo y luego vemos en la segunda trompeta. La primera trompeta es aquí, en el día donde estaba Pablo y todos ellos eran la primera trompeta. Y luego vemos en la segunda trompeta, en el tiempo que le siguió a los apóstoles, vemos el monte que estaba ardiendo, vemos que se está cayendo al mar. ¿Y qué pasa si una persona iba a aventar un fuego a un agua, a un mar? Se está apagando. Y es exactamente lo que sucedió. Ya cuando el evangelio no fue predicado como lo predicó Pablo, Juan y Jacobo y Jesucristo, después, ya cuando ellos ya no estaban aquí, otros predicadores entraron, que la Biblia nos dice en Mateo capítulo 13, en la segunda parábola, que ya se estaban durmiendo. Ya no estaban atentos en la iglesia para ver qué estaba entrando como Pablo. Pablo estaba muy atento en la iglesia y estaba buscando a ver qué está entrando, y él estaba sacando las cosas. Pero los predicadores, otros que venían, dejaron que la apostasía entró, y por eso tenemos el monte que se cayó en el mar. Lo que vemos aquí claramente, lo vemos en el libro de los Apocalipsis, que el monte se cayó aquí en el mar. Y por eso vemos aquí en este retrato, vemos que el sol ya empieza a esconderse atrás de estas nubes. Estas nubes son doctrinas de hombre, ya no son las claras
doctrinas de la Biblia como los tenían los apóstoles. Aquí ya entraron otras doctrinas. La Biblia nos dice, mira que es Judas que habla de personas que se están metiendo en la iglesia. Ya había personas que no tenían la carga de Dios, ya no andaban según la voluntad de Dios, y por eso entró mucha corrupción en la iglesia. Los santos todavía eran santos, pero ya entraron muchas cosas porque los predicadores ya no hacían su trabajo, y por eso entró la apostasía. Entonces, lo que es muy importante, que vemos aquí que algo está pasando, y ahora vamos a continuar con el tema en la siguiente lección, y vamos a ver que aquí en el libro de los Apocalipsis vamos a seguir el sol, y también en las parábolas vamos a ver qué sucedió con el sol a través de los días, porque queremos llegar a nuestro tiempo donde el profeta Zacarías tiene una muy buena noticia para nosotros, que dice, en la tarde otra vez va a haber luz como lo había aquí. Entonces vamos a seguir en la siguiente lección, vamos a seguir viendo cómo se está oscureciendo el sol. Y esto es tan importante porque con esto podemos ver por qué han sucedido tantas cosas a través de los años. Entonces en la siguiente lección vamos a continuar con este tema. Que Dios les bendiga.